Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. El Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Amén. Señor, te adoramos, escucha nuestra voz. No hay nadie como tú, Dios, tú eres el Señor. Cuando éramos esclavos, tu amor nos liberó. Rompiste las cadenas, nos diste libertad. ¿Y cómo expresaremos lo que hay en nuestro ser? No existen las palabras ni para comenzar. Cuando éramos esclavos, tu amor nos liberó. Rompiste las cadenas, nos diste libertad. Unimos nuestras voces al coro universal para dar gloria a tu nombre por la eternidad. Cuando éramos esclavos, tu amor nos liberó. Rompiste las cadenas, nos diste libertad. Señor, te adoramos, escucha nuestra voz. No hay nadie como tú, Dios, tú eres el Señor. Amén, gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a meditar ahora en la palabra de Dios, en el desafío de Pedro, los propósitos de Año Nuevo. Dice la canción, yo no olvido al año viejo. Y vaya que este año no lo vamos a poder olvidar tan sencillamente. Nos dejó muchas cosas, pero nos quitó otras. Ha sido un año con muchas cosas históricas. Entonces, por ejemplo, está lo que seguimos viviendo, la emergencia sanitaria que empezó. Ha sido histórica, ¿no? No había pasado eso, ha trastornado al mundo esta nueva enfermedad. Pero no solo ha habido eso, ha habido desastres naturales graves. Hubo muchos incendios aquí en la región, mucha gente se quedó sin casa. También en otras regiones del mundo, por ejemplo, lo que pasó en Honduras, los huracanes. Pero no solo eso, también ha habido desastres sociales. El asesinato que hubo y las protestas que hubo aquí en Estados Unidos. Y ha habido muchas cosas, ha habido mucho sufrimiento, aparte del que ya trae normalmente el pecado por sí solo. Entonces, ¿qué hacemos con este sufrimiento? ¿Qué hacemos con esta ansiedad? ¿Qué hacemos con estas preocupaciones? Con estas pérdidas. Pues tenemos que aprender, tenemos que aceptar nuestra realidad, tenemos que hacer el lamento que tenemos que hacer, pero hay que crecer, hay que mejorar, hay que reflexionar en las promesas que Dios tiene para nosotros, hay que acercarnos a Dios. Y el lado positivo de este cambio de año, de la celebración de un año nuevo, lo podemos aprovechar para hacer como un reset, para evaluar el rumbo que vamos.
como lo hicimos en la temporada navideña. En la temporada navideña recordamos siempre la paz, el amor, la alegría y la esperanza que Dios nos ha dado al venir a la tierra a encarnarse. Pero ahora podemos aprovechar esta tradición también de hacer propósitos de Año Nuevo como una oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios, para responder al amor de Dios. Entonces podemos hacerlo para aprender de nuestras experiencias, pero sobre todo para aprender y obedecer la guía de Dios por medio de su palabra. Miren lo que dice Pedro en su segunda carta y en el primer capítulo, en el versículo 3, dice: su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y aquí viene el desafío. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, a su entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Primero que nada, Pedro nos da buenas noticias. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, es decir, ya no hay nada que esperar. Ya Dios hizo su parte, ya Jesús dijo, consumado es, ya dijo, ya vino a la tierra, ya nos mostró el camino, ya se sacrificó por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Y así todos los que han pedido perdón y han creído en Jesucristo, pues ya son perdonados nuestros pecados. Ya hemos hecho a Cristo Rey y Señor. Ya también Jesús nos envió a su Espíritu Santo. Entonces ya está todo, ya tenemos todo lo que necesitamos, dice Pedro. Y pues esa es la primera, ¿verdad? Si tú no has hecho esta decisión de seguir a Cristo, de pedir perdón por tus pecados, pues ese sería tu primer y más magnífico propósito de Año Nuevo, alcanzar la salvación eterna. Pero si tú ya has confiado en Cristo, si ya le has dicho que sí a Jesús, si ya has pedido perdón por tus pecados, entonces hay que escuchar este desafío de Pedro y podemos hacerlo como nuestro propósito de Año Nuevo, un pequeño propósito de Año Nuevo que se convierte en una cadena de 7, porque dice, bueno, si ya hiciste eso, bueno, añade esto, y si ya hiciste eso, añade esto otro. Entonces tenemos un propósito de Año Nuevo que se convierte en 7, y el primer propósito es: añade a tu fe virtud. Pedro, estaba dando por sentado que los que estaban leyendo su carta ya eran cristianos. Ellos ya habían recibido esta fe tan preciosa como la de los apóstoles. Pero esa fe tan preciosa no se puede quedar sin hacer nada. La fe tiene que tener alguna aplicación. Y sí, la fe realmente nos hace hacer las cosas diferentes. Algo tiene que cambiarse, porque si no cambia nada, entonces tu fe se va a hacer en vano, o sea, tu creencia va a ser en vano, se convierte como en una vacuna, dice alguien, una vacuna para el Evangelio. Una de las grandes esperanzas de este año es que se acabe la pandemia gracias a la vacuna. Pero ¿usted sabe cómo funciona una vacuna? Esa inyección que le ponen. La vacuna que le ponen es un poquitito de la enfermedad ya vencida o ya inerte, para que su cuerpo la reconozca. Y una vez que la reconoce, ya puede crear defensas y acabarla. Pero como es muy chiquita, entonces no hay problema. Ya si te viene otra vez, pues el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer para expulsarla. Pero eso es como funcionan las vacunas, con un poquitito de la enfermedad.
pero que no sea así nuestra fe en Cristo, que no sea nada más un poquitito, lo suficiente para conocer de Cristo, pero mantenerlo a una distancia segura. Un poquitito de Cristo, pero no lo suficiente para yo rendirme a sus pies. Un poquitito, pero no puedo obedecerlo. No tiene sentido tener fe en Cristo y no obedecerlo. Por eso a tu fe en Cristo hay que añadirle virtud, hay que añadirle entrega, hay que añadirle pasión. La virtud es hacer que tu fe produzca algo positivo, algo bueno. No se puede quedar inerte, no puede quedarse así nada más. Y mucho menos tu fe no puede provocarte que sigas igual o peor, que te provoque un vicio, que te provoque otra depravación. No puede ser. La fe te va a hacer algo positivo en tu vida. Te va a dar disposición a hacer algo bueno, a cambiar tus hábitos a algo bueno para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad, para tu trabajo. La fe no se puede quedar así nada más, sino que tiene que añadirle a su fe virtud. Ese es el primer propósito de Año Nuevo. Esta fe, añadirle virtud, confianza en Dios, en sus caminos, en su palabra, para actuar bien. Y el segundo propósito es, dice Pedro, bueno, a tu fe le vas a añadir virtud, y a tu virtud le vas a añadir conocimiento. Y aquí yo propongo dos tipos de conocimiento. Sí, ya tienes la fe, ya estás haciendo algo, bueno, ahora tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Y eso lo haces con conocimiento. Y hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento, primero yo digo, es el conocimiento de las Escrituras. Porque esa es la clave del éxito. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Le dijo, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Eso le dijeron a Josué y Josué obtuvo la victoria. Por eso hay que leer o escuchar la palabra de Dios. Este año acaba de empezar, entonces es una oportunidad para leer, tener esos días de leer la Biblia en un año o en 3 meses o el Nuevo Testamento o lo que sea, pero hay que leer, hay que tener conocimiento. El chiste es leer o escuchar la palabra de Dios y conocer algo que antes no conocías o que algo antes no te habías dado cuenta. Ese es un tipo de conocimiento. El segundo tipo de conocimiento es el de conocer a Dios de manera personal. ¿Cómo es Dios? No puedes conocer a alguien simplemente leyendo sus cartas o leyendo sus libros. Sí puede hablar mucho de él, de su personalidad, pero no lo conoces personalmente, no sabes exactamente cómo es. Entonces necesitas acercarte a Dios y experimentarlo, no nada más conocerlo aquí en teoría, sino conocerlo en tu experiencia, que tú sientas el amor, que tú sientas la paz de Dios, que tú escuches con tus propios oídos, con tu propio corazón, lo que Dios te está diciendo, no solamente lo que dice la palabra, sino que lo experimentes en tu corazón, que tú experimentes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso se puede hacer por medio de la meditación, por medio de la oración, del retiro, del silencio, de tratar de estar en contacto con Dios en adoración. Y entonces vamos a poder experimentar a Dios, vamos a tener otro tipo de conocimiento, no nada más el conocimiento que hay en la palabra de Dios, de escucharla, de leerla, sino también de conocer al verdadero Dios, de conocer a Cristo, de poder escuchar su Espíritu. Ese tipo de conocimiento es el que hay que añadirle a tu virtud, que le habías añadido a tu fe. Entonces, fe, añades virtud, a tu virtud le añades conocimiento, y el tercer propósito, a tu conocimiento le vas a añadir dominio propio, que es decir que tú, ¿cómo te puedes controlar en tu conocimiento? Porque puede haber
otro problema, ¿verdad? Que sí puedes conocer todo, pero te dejas dominar por el pecado, por tus antiguos hábitos, por tus bajas pasiones. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Tienes que tener dominio propio. Sí puedes tener un gran conocimiento de Dios, pero a la hora de la hora no tienes dominio propio. Es algo que hay que añadir, cómo uno debe de comportarse y controlar sus apetitos, dejar que el Espíritu te transforme y te guíe y que puedas obedecer sus órdenes. Y sin duda eso no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Tienes que dejar que el Espíritu te transforme. Y una manera en que podemos hacerlo es por medio de practicar el ayuno. El ayuno es dejar algo, ¿verdad? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un tiempo de comida lo vamos a dejar no para la comida, sino para tener comunión con Dios. Demostrar que tu estómago no es tu Dios, que no te mueres si no comes una vez, si te brincas una comida no te vas a morir, sino que hay otras cosas más importantes para la verdadera vida que Dios quiere darte. Esa fue la enseñanza que nos dejó Jesús, que le dijo a sus discípulos cuando fue con la samaritana: ustedes no conocen, pero yo tengo un alimento diferente, que es hacer la voluntad de Dios. Y entonces el ayuno, este pequeño ejercicio profundo, nos puede enseñar a cada vez más tener más control de nuestros apetitos y tendencias y estar más dispuestos a las cosas de Dios, a su voluntad, a escuchar y obedecer las órdenes del Espíritu Santo, porque yo puedo dominar mi propio cuerpo con la ayuda de Dios. Yo solo no puedo, pero con la ayuda de Dios, con su Espíritu Santo, sí puedo ser diferente, porque Cristo me ha hecho una nueva criatura. Tengo el Espíritu de Dios conmigo. Soy libre para hacer lo que quiera, pero mi libertad debe ser para adorar a Dios, para estar pegado a la vida verdadera y dar esos frutos tan maravillosos. Entonces, a tu fe le vas a añadir virtud, a tu virtud conocimiento, a tu conocimiento dominio propio, y a tu dominio propio le vas a añadir constancia. Constancia es permanencia, es estar firmes, sobre todo cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las dudas, cuando vienen las cuarentenas, cuando viene la escasez, cuando vienen los desafíos, cuando vienen las enfermedades. Ahí es cuando necesitas la constancia, cuando vienen las preocupaciones. Que tu dominio propio no dure un poquito nada más, sino que sea continuo, que pueda ser lo que llamamos ser pacientes, resistentes, estar bien cimentado, bien parado en la roca que es Cristo, agarrado de tu fe constantemente, sobre todo a la hora de la prueba, pero también cuando no hay prueba, siempre estar constante en tu fe. Y sobre todo, con lo que ha pasado este año, no se ha resuelto. Todavía hay problemas y va a seguir habiendo otros problemas. Ya están diciendo que se está mutando el virus, que ha habido problemas, ya va a haber problemas, porque el pecado todavía reina. Pero nosotros debemos de permanecer constantes, debemos ser esa tierra fértil donde cae la semilla y da fruto, no esa tierra que se ahoga por los espinos que hay. Por las preocupaciones de esta vida, la semilla se ahoga. Tenemos que ser tierra fértil, tenemos que estar constante, aún en medio de las preocupaciones. Entonces, ¿ya se están aprendiendo de memoria? A la fe le vamos a agregar virtud. A nuestra virtud le vamos a agregar conocimiento, a nuestro conocimiento dominio propio, a nuestro dominio propio constancia,
Y a nuestra constancia le vamos a agregar devoción a Dios. ¿Qué es la devoción a Dios? Es lo que se le llama la piedad, que no debe ser confundida con la misericordia. Cuando dice, este tuvo piedad de mí. La palabra correcta es misericordia, pero cuando uno dice piedad, se refiere a la devoción a Dios, en cumplir lo que Dios te manda. Eso es tener piedad. Ser piadoso es obedecer a Dios, es ser íntegro. Que tú dices, yo creo en Cristo, creo eso. Bueno, entonces tienes que actuar acorde a lo que Jesús te pide. Eso es ser piadoso, hacer las cosas que Dios te pide. ¿Y qué es lo que Dios te pide? Pues ser testigo de Cristo, de su resurrección, de que Jesús vive, amar al enemigo, amar a tu prójimo, predicar el evangelio, sostener a tu familia, orar porque haya más obreros en las mías, ser bondadoso, ser generoso, reflejar lo que es el carácter de Cristo. O sea, que tu constancia, ser constante en ser como Dios manda. Eso es lo que debes de añadir a tu constancia. Sí, yo voy a ser constante, pero constante en algo que Dios me está pidiendo. Entonces, a nuestra fe le añadimos virtud, a nuestra virtud conocimiento, a nuestro conocimiento dominio propio, a nuestro dominio propio constancia, a nuestra constancia devoción a Dios, y a nuestra devoción a Dios le vamos a añadir afecto fraternal. Es decir, tu devoción a Dios no te puede hacer más amargado o solitario, porque Dios no es así. Tu devoción a Dios te debe de hacer cada vez más alegre, más servicial, más gozoso, más justo, más misericordioso, pero especialmente, dice Pedro, con los miembros de la iglesia. Es un amor fraternal entre tus hermanos, porque tenemos un solo Padre Celestial, tenemos a Cristo todos. Entonces nuestra devoción no debe de producir aislamiento, sino debe de producir unidad, porque Jesús está en mi hermano y en mi hermana, y ya no estamos solos, somos parte de la familia de Dios. Tenemos con quien compartir nuestros logros, nuestros fracasos, las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan. Podemos cargar los unos las cargas de los otros. Eso es añadir el amor fraternal. En pocas palabras, no ser un religioso, un fariseo, un legalista, sino que alguien que refleja el amor de Dios, alguien que refleja la bondad hacia su hermano, hacia su hermana, porque somos un solo cuerpo en Cristo y fuimos salvados por la misma sangre del Cordero de Dios, y tenemos un solo Espíritu Santo. Entonces, a nuestra fe le vamos a añadir virtud, a nuestra virtud constancia, a nuestra constancia, a nuestro conocimiento le vamos a añadir dominio propio, a nuestro dominio propio constancia, a nuestra constancia devoción a Dios, a nuestra devoción a Dios le vamos a añadir afecto fraternal, y a nuestro afecto fraternal le vamos a añadir amor. Es decir, que las relaciones con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, debe ser de amor, sin esperar nada a cambio. En el tiempo de los romanos existía eso de yo te rasco la espalda para que tú me rasques la mía. Es decir, yo te hago un favor para que tú me hagas un favor. Entonces estaban realmente buscando un favor para sí mismos, no para los demás. En cambio, el amor busca solamente el bienestar del otro, del hermano, del prójimo, pero lo que realmente busca es glorificar a Dios. Y así es como se demuestra el amor
a Dios. En Cristo las cosas son diferentes, el reino de Dios es diferente, el amor es fraternal, es desinteresado, porque ya Cristo hizo todo por nosotros. Ahora lo que Dios nos pide es amarnos unos a otros y buscar la unidad para dar testimonio de que Cristo realmente está vivo entre nosotros y en nosotros. Así que ya tenemos un buen propósito de año nuevo. Ahí el desafío de Pedro vale la pena, porque si hacemos estas cosas, si nos empeñamos, si nos esforzamos en añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, a nuestro conocimiento dominio propio, a nuestro dominio propio constancia, a nuestra constancia devoción a Dios, a nuestra devoción a Dios afecto fraternal y a nuestro afecto fraternal amor, dice Pedro, si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procuremos hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera le será otorgada una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.